intentaré hacerlo más rápido porque ya nos está agarrando la tarde, pero hoy no nos vamos a preocupar por el tiempo, ¿vale? No vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya cerramos? ¿Nos vamos ya al refrigerio? ¿O una película? Esto ya les gustó. No, yo soy bastante flexible en cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una casa de oración allá en Cumbres de Cuscatlán, ¿verdad? Pensamiento y pasatiempo. Y nos reunimos los miércoles. Pero van 2 miércoles, uno dijeron, y si vamos a tomarnos un café y platicamos y tal. Y yo digo, a mí no me gusta mucho hacer eso, pero digo, a ser flexible. Y lo dijeron la primera vez. ¿Por qué no vamos a...? Sí, vamos. Yo. Qué rápido me convencieron, ¿no? Entonces nos fuimos a tomar un café a una nueva cafetería donde tienen pastelería, ¿se dice? Repostería. Sí, ya sé. Ya iba. Se llama Recién Horneado. Está aquí en la colonia San Benito, en la avenida Hipódromo. Usted búsquelo por ahí, lo va a encontrar. Le estoy haciendo publicidad porque el dueño es un sobrino de la familia. Él está casado con la hija de la hermana Martí, ¿sí? Y han puesto este negocio, así que vayan a probarlo, de verdad. A mí me dan comisión, pero... Muy bien. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que estamos teniendo. Gracias por los recuerdos, gracias por permitirnos llegar hasta este momento, Señor. Podemos decir, como dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová, y hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Gracias, Señor, porque sabemos de tú, estamos convencidos de la dirección que tú nos has dado. Estamos convencidos, Señor, que esta obra es una obra tuya. Yo no la ideé, yo no la planeé. Tú nos diste aquella palabra en aquel lugar y aquí estamos. Y estaremos hasta que tú digas o hasta que venga Jesús por su iglesia. Aleluya. Aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El título del mensaje es es cuando Dios quiera. La voluntad de Dios, hermanos, es uno de los temas poco entendidos y sobre todo aceptado, no solo por no creyentes, sino también por muchos cristianos. Y es que a veces Dios no responde conforme a como nosotros quisiéramos que respondiera. Muchas oraciones y peticiones que le he hecho al Señor no me las contestó. Hasta ahorita no me las ha contestado. Y algunos de ustedes han tenido también esa experiencia. Cuando hablamos nosotros de la voluntad de Dios, debemos entender que Él es soberano, el dueño del cielo y de la tierra. Y como tal, Él hace lo que quiere. Dicho en salvadoreño, lo que se le pega la gana. Porque Dios gobierna sobre todo. Cuando la vida se siente fuera de control, puede ser o es muy reconfortante recordar que nunca estamos fuera de la vista de nuestro Creador y que Él nunca pierde el control. Nosotros podemos perder el control, pero Él nunca pierde el control. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12.
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según que el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hacer herederos a los que creen en Él con Cristo no fue un hecho casual, no es debido a la casualidad. Dios lo había planeado desde la eternidad, porque Dios vive en la eternidad. ¿Y cuándo empezó la eternidad? ¿Y cuándo va a terminar? Nunca. Dios es eterno y Él se mueve en esa dirección, en ese plano. Por definición, hermanos, Dios es soberano, dirigiendo todas las cosas libremente según su consejo real. Si Dios, escucha esto, si Dios no es soberano, entonces no es Dios. Es otra cosa. Debido al concepto y al significado que encierra la palabra Dios. Y si alguien no cree y acepta esto, lo que tiene es un diosito, con minúsculas todas. Es un diosito de su propia invención. Dios, su mismo significado, nos está diciendo que es algo incomprensible. Escuchábamos el otro día en las noticias que habían descubierto un agujero negro en la Vía Láctea, en donde estamos nosotros, y que posiblemente había más de, escucha, yo no sé cómo le hacen para contarlo, tengo entendido que es por medio de ciertos aparatos y rayos láser, hay más de 100,000 millones de estrellas. Y descubrieron un sol que está en no sé dónde, le han puesto su nombre, pero fíjense que se dice que la Tierra cabe como 2 o 3 veces en lo que es el tamaño del Sol, nuestro Sol. Bueno, ese Sol que han descubierto, dicen que caben 100 veces más o 1000 veces más el Sol nuestro. O sea que es algo espectacular. Y uno nada más analiza toda la creación, todo lo que tenemos. Algunos le llaman la naturaleza, la madre naturaleza, pero es Dios el que ha hecho todo esto. Esto que estoy diciendo contrasta con los dioses paganos de la época, que eran entendidos como volubles o atados por un destino incomprensible y arbitrario. La predestinación de Dios le da a sus hijos un gran consuelo, ya que saben que Él es soberano y que nos está guiando bien, no de forma arbitraria o incomprensible. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la responsabilidad humana, como es evidente en todas las instrucciones morales que él enseña ahí en Efesios, del capítulo 4 hasta el capítulo 6, o en todas las epístolas, no solamente de Pablo, sino también de Pedro y los otros libros que aparecen ahí. Quiero compartirles un texto que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 9 al 14. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, está orando al Señor, tu siervo tiene entendido. Fíjate qué oración y qué comunión tenía David con Dios.
tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y le pregunta David a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y viene la respuesta inmediata de Dios. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Ya tenía la dirección de Dios. Él ya sabía lo que podía pasar o lo que iba a pasar. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Pero qué dice aquí? Pero Dios no lo entregó en sus manos, porque es lo que quiere Dios. Dios no tuvo la misma actitud con Saúl. A Dios no le agradaba Saúl, porque Saúl no era como David, conforme al corazón de Dios. Y David, por lo menos en 2 ocasiones, tenía la posibilidad de matar a Saúl, y no lo hizo porque respetaba, como él lo decía, al ungido de Jehová. Aunque me estés buscando para matarme, yo no le voy a quitar la vida a un ungido de Dios. Finalmente Saúl murió. Pero esta frase me ministró en el sentido de la soberanía de Dios, pero Dios no lo entregó en sus manos. David sabía que Dios estaba detrás de todo este evento, porque él consultaba con Dios. Y fíjense que Dios utiliza medios humanos para cumplir lo que ha ordenado. Él no quiso que Saúl matara a David. Murió en manos de otra persona. Y una persona le fue a contar a David lo que había pasado con Saúl, porque estaba perdiendo la guerra, y entonces se puso la espada aquí y le pidió a su, ¿cómo le llamaba? Escudero, ¿ah? Como su guardaespaldas, ¿eh? Entonces le dijo: empuja la espada, y él se negó a hacerlo. Pero entonces vino otro del mismo grupo de los judíos, y entonces ayudó a Saúl a que muriera, para que no muriera en manos de los filisteos, creo que era el tema. Entonces, cuando le dijo a Saúl lo que había pasado, Saúl se indignó. ¿Quién eres tú para quitarle la vida a un ungido de Dios? Y mandó a fusilarlo. ¿Ah? Lo mató, ¿verdad? Sí, lo fusiló. No, pero ya se entiende. No es por los fusiles, es por el hecho, ¿no? ¿No es cierto? O sea que tiene que ser como un fusil. No, ¿verdad? O lo pistoleó, o lo socó con una cuerda, ¿no? Ok. Ahora fíjense, con respecto a las tragedias y el mal, Pablo y todos los demás escritores bíblicos nunca culparon a Dios por ellas, por las tragedias y por el mal. Y vamos a leer unos textos que nos lo enseñan. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto que escribe Pablo es para hacernos entender que las cosas que suceden son debido al pecado, porque ese pecado entró en el mundo por un hombre que se llamaba Adán, y Eva también, ¿eh? Los dos fueron tentados y los dos cayeron, pero la que fue tentada fue Eva primero. El diablo sabía
El diablo sabía cómo era la Eva y le adornó las cosas y le bajó las estrellas y la luna y todo, y plum. Y luego viene Eva. Ahí no se cuenta porque es muy rápido la cosa, ¿verdad? Y viene Eva y empieza a convencer a su esposo, a seducirlo. Si no, esta noche duerme ahí en la grama, ¿no? Entonces lo convence. Ya iba el Adán y come del fruto, los dos. Y por ahí entró el pecado. Cuando a mí me explicaron esto, el día que yo acepté al Señor, el hermano que nos estaba enseñando de Génesis, cuando él comentó sobre este tema de cómo entró el pecado en el mundo, a mí eso me abrió la mente y me dio luz y me dio respuesta a las preguntas que yo tenía. ¿Por qué hacemos las cosas malas? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay violaciones, secuestros, asesinatos? ¿Por qué somos envidiosos? ¿Por qué somos mentirosos? Y estas cosas las hablábamos con nuestros amigos. Claro, siempre al calor de toques de marihuana lo hacíamos. Cuando llega este pastor y nos empieza a hablar de Génesis, ahí nos dio respuesta a todas las preguntas que nosotros teníamos, y entonces le abrí mi corazón al Señor y cambió mi vida y transformó mi vida y experimenté el nuevo nacimiento, y aquí estoy. Y dije, gracias Señor por habernos abierto el entendimiento para esto. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Cuando lo vea yo le voy a pegar con un fusil y lo voy a regañar y lo voy a exhortar. Él no reaccionó así. Es Pablo escribiendo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y cuando una persona te hace mal, apréndete esa frase: el Señor le pague conforme a sus hechos. Porque la Biblia dice que no nos venguemos nosotros, sino que dejemos la venganza a Dios. Y Él sabe cómo hacerlo y lo va a hacer mejor. Y no lo haces tú y no te vas a quedar con la carga y la culpa en tu vida. Ponlo en las manos de Dios. No sé si alguna vez lo has hecho. Yo lo he hecho y Dios ha tomado cartas en el asunto. También lo vemos en Job. Esto de Job, hermanos, es espectacular lo que él dice en Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, porque se acuerdan, ¿no? Que vino un viento y le tiró la casa y luego sus hijos empezaron a morir y cosas así. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y le dijo al Señor: Señor, Señor, ¿por qué me tratas de esa manera? Porque ¿cómo eres conmigo, Señor? ¿Por qué estás siendo malo conmigo? No, dice, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Cuando pierdas cosas materiales, acuérdate de Job, porque nosotros hemos venido desnudos aquí a este mundo y nos vamos a ir desnudos también. Jehová dio y Jehová quitó. Soberanía de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mira lo que dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tenía un propósito para la vida de Job y por eso permitió. Miren, hermanos, cuando uno por primera vez lee ahí en Job que Satanás entra a la presencia de Dios y le pregunta: ¿de dónde vienes? De la tierra andaba yo merodeando. Dice: oye, ¿ya viste a tu siervo, a este señor Job? Pues tú le has bendecido. Job era un hombre rico. Mira cómo le has bendecido con ganado, con ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y por eso es que él te adora. Pero quítale todas esas cosas y ya verás. Y Dios le dice al Satanás: ándale, ve, solamente no toques su alma. Y va el Satanás y provoca todo eso. Y esto, hermanos, significa que muchas veces es Satanás el que está provocando los problemas de nuestra vida, el que está quitando.
Tal vez porque lo envió Dios, tal vez se lo permitió. Porque Dios siempre tiene propósitos para nuestra vida, siempre. Lo que te pasa te sirve para bien. Por eso dice en Romanos 8:28, los que amamos a Dios, o para todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al llamado y propósito de Dios. Todo nos ayuda bien, cosas malas, cosas buenas, cosas muy desagradables que no las quisieras, pero acuérdate de esto: no atribuyas a Dios despropósito alguno. No le eches la culpa a Dios, ni le eches la culpa a otra persona. ¿No dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12? ¿Qué dice 6:12? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra el ser humano, sino ¿contra qué? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Poderosos demonios. Y por eso te dice después que te pongas la armadura de Dios. Y te da las instrucciones de de qué se compone la armadura de Dios. Y a nosotros con mucha frecuencia, hermanos, y yo me incluyo, se nos olvida que hay situaciones en nuestra vida y pruebas en nuestra vida que las están produciendo demonios. Pero como que no estamos muy conscientes de eso. Si estuviéramos bien conscientes, entendería yo que si viene mi cuñada Cora a decirme algo feo que a mí no me gusta, yo lo que tengo que pensar en ese momento: está siendo usada por el diablo para dañarme a mí, pero no me va a dañar. Me quedo callado y la dejo que hable. Ya nos pasó una vez, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, estemos conscientes de las cosas que Dios nos muestra en su palabra. Volviendo a Job y a Pablo, ellos más bien lo que veían bajo esas situaciones es la doctrina, o era la doctrina de Dios. Fíjate, la soberanía de Dios como un medio de consuelo y de seguridad, confiados en que el mal no triunfará y que los buenos planes de Dios para su pueblo se van a cumplir. Por eso tienes que estar consciente que Dios es soberano, que Él gobierna sobre todo. Romanos 8:28 y 30, lo acabo de comentar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra. La versión Reina Valera dice: sin vuestro Padre. Pero consulté 6 versiones y las 6 incluían esto: sin que lo permita vuestro Padre. O sea, los pajarillos que caen, que mueren y caen a tierra, es porque Dios lo ha permitido. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Hay una expresión, esto está yo creo que en todos los países latinoamericanos, que dice, no, es que dice la Biblia que Dios permite hasta que se caigan las hojas de los árboles, algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo es, mi amor? Que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Ok, ahí está. Que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Pues es mentira, no está en la Biblia. Pero ahí lo vamos repitiendo. Es que la Biblia dice, ¿no? Y hasta te pones así que, uy, como conozco la Biblia, ¿no? No, lo que dice es que ningún pajarillo cae sin que lo permita vuestro Padre. ¿Sí? ¿Agarraste la onda, Clarisa? Ya no digamos que la hoja del árbol, sino los pajarillos. Vamos a leer Isaías 45, versículos 9 al 10. Esta es la versión, la nueva traducción viviente. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, oye, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? La voluntad creativa y los sabios propósitos del Señor, hermanos, están detrás de todo. Por lo tanto, los hijos de Dios no deben desanimarse cuando las apariencias de la trayectoria de su vida, de la historia de su vida, parecen contrarias a las promesas de Dios. Porque Dios tiene muchas promesas, pero a veces te está yendo de la patada, ¿no? Y estás pasando por problemas. Pues no te desanimes. Y lejos de ser un problema esto para enfrentar, o sea, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios está sobre todas las cosas y es la única esperanza para el florecimiento de la salvación, la justicia en este mundo y nuestra buena relación con Él. Isaías advierte que no hay que desafiar el derecho de Dios a hacer su voluntad a su manera. No hay que desafiarla. Como viene, gracias, Señor. Y no me voy a desanimar, porque yo sé que tú obras para bien en mi vida. Porque poner a Dios, hermanos, bajo un escrutinio sospechoso es una ofensa seria y muchos cristianos no se dan cuenta. Los seres creados no pueden exigirle explicaciones a Dios. Él nos hizo. Así como la olla o el cántaro de barro que está haciendo no le reclama nada al artesano. Mira, Romanos, que tiene, cuando Pablo menciona esto, está pensando en lo que acabamos de leer de ¿cómo se llama? De Isaías, pero él añade algo más, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, fíjate en esto, hermano, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, del quien Él quiera. ¿Y por qué le está yendo mejor a aquel que a mí? Cuando yo estoy cumpliendo las cosas de Dios, porque Dios quiso. Así de sencillo, hermanos, así de simple. Y esto nos ayuda a no estarnos comiendo el cerebro, el coco, pensando y te resientes contra Dios y Dios no me quiere y porque a veces le está yendo mejor que a mí. Dios quiere, así lo dice aquí. De quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. No endurecía a Faraón cada vez que iba Moisés a pedirle que dejara salir al pueblo. Y Dios, sabiendo que Faraón
se iba a endurecer varias veces, era Dios en realidad quien endurecía el corazón del faraón, hasta que finalmente los dejó salir. Pero después fue tras ellos, y es cuando se abre el mar Rojo y pasan por ahí, y Dios los salva a través de ese milagrazo, porque me imagino que fue un milagrazo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Soberanía de Dios, hermanos. Dicho todo esto, vamos a los siguientes principios muy rápidamente. Fíjate en esto. Si Dios no quiere que pierdas, no perderás. Si Dios no quiere que ganes, no ganarás. Si Dios quiere que sufras, sufrirás. Si Dios no quiere que sufras, pues no sufrirás. Si Dios no quiere que viajes, no viajarás. Si Dios no quiere darte hijos, no te los dará. Y si quiere, te los dará. Cuando Dios no quiere, no quiere, aunque tú quieras. Y cuando Dios quiere, quiere, aunque tú no quieras. Si Dios quiere que te mueras, te morirás. Y si no quiere, no te morirás. ¿Por qué algunos salen bien de las enfermedades del hospital? Porque Dios quiso. Y otros salen para el ataúd, porque Dios quiso. Si se enferma tu hijo, porque Dios quiso. Por eso es que nosotros no nos podemos estar aferrando, hermanos, ni a cosas ni a personas. Ni a cosas ni a personas. Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. Tenía 4 meses de edad una de mis hijas, la segunda, Paola, y 4 meses, y le dio septicemia, infección en toda la sangre. 13 días en el hospital. Después los médicos me dijeron, pues francamente, hermano, nosotros veníamos solo a ver si ya había muerto tu hija, porque le cambiaban a cada rato de antibióticos porque creaba anticuerpos o defensas, anticuerpos. Entonces rechazaba y veníamos a ver si ya estaba muerta. Y entonces hice una oración ahí con ella, estaba en la camita, pues llena con tubos acá, y solo tenía el pañal, casi desnuda. Y oré y le dije: Señor, te doy gracias por los 4 meses que tú nos permitiste tener a Paola. Gracias, Señor. Te la entrego. Si tú quieres llevártela, llévatela. Yo te la entrego a ti y descanso en tu voluntad y en tu amor y tu misericordia. Al siguiente día, ¡pum!, los ojos abiertos. Y ya fueron los médicos a verla. Oye, está bien. ¿Y qué pasó? Pues un milagro de Dios. Fue un milagro. Respuesta de Dios. Inmediata. Así que al siguiente día nos dieron de alta y ahí me voy yo con mi bebé.
nos recetaron unas pastillas que le diéramos durante 2 años, por los problemas que tuvo, porque se le complicaron, tuvo taquicardia, tuvo anemia, aparte de la septicemia. Pero después me dijo el doctor que esas eran medicamentos para epilépticos, por si pudiera desarrollar, o yo no sé para qué. La cosa que hoy tiene 40 o 41 años, vive allá en México, en San Luis Potosí, es doctor en antropología, tiene maestrías, es muy intelectual, muy inteligente, y nos dijeron que íbamos a tener problemas con ella con el estómago. Pues no, padece un poco de estreñimiento, pero es saludable. Porque se ríen, porque dije estreñimiento. ¿Cómo? ¿Qué dice? Pues sí, es malo decir estreñimiento. ¿Ah? Es grosería. Ropa interior es bien, ¿no? Bueno, la cosa es que ahí está. No me aferré a ella. Yo no estoy aferrado a ninguna de mis hijas, ni a mi hijo, ni a mis nietos, ni a mi esposa. El día que el Señor se la lleve, Señor, gracias por haberme salvado. Señor, al fin, ¿no? No, le doy gracias a Dios y por los años que hemos pasado lindos, y tenemos un bonito matrimonio, nos llevamos bastante bien, tenemos a veces nuestros problemas, pero en general es una gozada estar con mi peque, mi chavita. Así que, hermano, no te aferres, no te aferres. Nosotros estamos en las manos de Dios siempre, estamos bajo su soberanía y voluntad. Por lo tanto, me dejo guiar por Él, me someto a Él, hago su voluntad, desearé sus buenos deseos para mí, aunque algunos no parezcan tan buenos. Yo voy tras lo que Dios va. Yo haré lo que Dios haga y permita, porque Él es mi todo, Él es mi Señor, Él es mi amo, y puede hacer conmigo lo que le dé su voluntad, lo que sea su voluntad. Él es mi voluntad. Y si Él es mi voluntad, yo quiero lo que Él quiere. ¿No es cierto? Con Dios estoy muy seguro, hermanos. No necesito más. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Estate seguro con Dios. Pero tengo problemas. Dale gracias a Dios, hermano. Porque cuando tú te aferras, vas a perder. Cuando sueltas, ganas. Y estamos hablando de soltar las cosas y ponerlas en las manos de Dios. Porque quiero decirte que Dios siempre va a hacer su voluntad, nos guste o no nos guste. Así que me tengo que rendir. Me tengo que rendir. Yo estoy perdiendo cuando estoy resistiendo la voluntad de Dios. Él va a hacer lo que Él quiere, porque nosotros somos creados por Él. Él es nuestro creador. La voluntad de Dios tiene 3 características muy importantes en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea. Esta es la primera característica, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, señores, que a mí esto no me está pareciendo agradable, que me está doliendo acá. No tengo casi para pagar la renta y tú quieres que, por favor, Señor. No puedes decirle eso. De verdad. Dios es nuestro refugio. Refúgiate en Él. Ponte bajo las alas bajo la sombra de sus alas.
y refúgiate en Él. Y dile: Señor, me refugio en ti, porque yo estoy viendo estas cosas que no me son muy agradables, pero Señor, es lo que tú tienes para mí. Yo lo acepto con amor, porque sé que tú tienes un propósito para mi vida. Y ya no voy a luchar con esto, en el nombre de Jesús. Ya. Voy terminando. Que tu deseo, hermanos, sea el deseo del salmista cuando dijo, ¿qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tus instrucciones, y yo las voy a obedecer. Pero el hacer tu voluntad me agrada. Aunque sea algo que no te está gustando, aunque sea algo que no te está gustando. Cuando he tenido mis tiempos de desánimos con el tema de seguir con la iglesia o no, estaba pasando por cosas que no me agradaban. No me agradaban. Y yo estaba luchando con eso. Y entonces me deprimía y me agarraba la depresión. Ustedes a veces me veían, ustedes no sé si se dieron cuenta alguna vez que andaba yo deprimido, pero yo venía así a la iglesia y así preparaba el mensaje. Y muchas veces, hermanos, los mensajes que Dios me da me están ministrando primero a mí. Y entonces luego se los transmito a ustedes. Y si no sabes cómo hacer la voluntad de Dios, pídele que te la enseñe como lo hacía el salmista. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer su voluntad y cumplirla, y que este sea el deseo diario para nuestra vida, ahora que estamos cumpliendo 10 años de vida como iglesia. Que el año número 11, hasta que lleguemos al 20 de mayo de 1923, sea el año de hacer su voluntad. Y que tomes esa decisión: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, me guste o no me guste, porque tú eres mi Dios, tú eres mi creador, y tú no quieres cosas malas para mí. Aleluya. Vamos a escuchar. Trataré hacerlo más rápido porque ya nos está agarrando la tarde, pero hoy no nos vamos a preocupar por el tiempo, ¿vale?